Listo, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Mi nombre es Daniela, soy la fundadora de Para Comer y Sanar. Es una marca de repostería saludable donde queremos que más mujeres hagan de la cocina un medio de sanidad físico, emocional, espiritual, a través de estos talleres, a través de nuestro curso y a través de los productos que vendemos de repostería saludable. Entonces espero que ya tengan lista tu libreta de apuntes, las que se animaron a hornear conmigo, que tengan ya listos sus ingredientes y vamos a empezar. Bueno, y vamos a volver a jugar. Vamos a volver a jugar, entonces quiero que ahí donde estés recuerdes si te gustaba jugar a la cocinita o escribas ahí en el chat si te gustaba jugar a la cocinita. Si sí, recuerda por qué te gustaba y si no te gustaba también de pronto pregúntate por qué no te gustaba. Entonces estemos en este momento como otra vez recordando cuando disfrutábamos cocinar, cuando tuviéramos esas ollitas de, de juguete y cocinábamos y lo disfrutábamos. Pregúntate también en este momento, puedes anotar en tu libreta o puedes escribir acá en el chat. Pregúntate si recuerdas quién cocinaba cuando eras niña, en tu casa quién cocinaba. Y pregúntate con qué actitud lo hacía, si lo hacía con una buena actitud, si no lo hacía con una buena actitud. Y trata de recordar también cuál era tu comida favorita, cuál era la comida favorita que te preparaban cuando eras niña. Yo, por ejemplo, disfrutaba mucho jugar a la cocinita. Y a mí unos tíos que estaban en Estados Unidos me traían una cocina súper linda, o sea, era, mejor dicho, increíble, era súper realista, pero obviamente un tamaño mini, y ese era uno de mis juguetes favoritos, me encantaba jugar. Yo cogía hasta las florecitas, las hojitas de los jardines de los vecinos y metía un montón de hierbas ahí en las ollitas. Y bueno, yo disfrutaba demasiado jugar a la cocinita. Entonces, si tú también escribe ahí en el chat, recuerda, la idea de este ejercicio es que hoy desliguemos como esa idea de que cocinar es como una carga, es una obligación. Hoy lo vamos a hacer desde el disfrute, recordando cuando jugábamos, cuando éramos niñas, cuando lo disfrutábamos. Entonces, espero que estés recordando, que estés interactuando ahí en el chat. eh, Recordando quién cocinaba, recordando cuál era tu comida favorita. Hoy vamos a hacerlo desde el disfrute. Yo disfrutaba demasiado jugar a la cocinita. Y en estos días que hacía este ejercicio, yo caía en cuenta de eso, porque muchas veces sí pasamos muchas cosas, pero como que las pasamos así desapercibidas. Pero en estos días me acuerdo, yo disfrutaba tanto jugar a la cocinita. O sea, esa cocina era uno de mis juguetes favoritos. Pero, ¿en qué momento dejamos de disfrutar? ¿En qué momento cocinar se convirtió como una carga, se convirtió como en algo tedioso de hacer, como que, ay, no, esa pensadera que hago hoy de comida? Y nos olvidamos que cuando éramos niñas disfrutábamos ese juego, disfrutábamos cocinar, así sean cositas imaginarias o las que como yo le echaban ahí hojitas, florecitas. Pero eso fue porque a medida que fuimos creciendo, fuimos escuchando frases, fuimos como adoptando creencias que nos hicieron como alejar de ese rol. Y no sé qué frase de pronto tú escuchaste. A mí, por ejemplo, me marcó mucho. O sea, yo cuando yo me casé y yo no sabía cocinar. Yo sabía cosas súper básicas, pero más que no saber cocinar, yo llegué como con una predisposición porque yo le dije a mi esposo, yo no me voy a casar para mantequearle a nadie. Yo no voy a ser sirvienta de nadie. Entonces, con todas esas frases, yo llegué al matrimonio y llegué predispuesta para cocinar. Entonces, el problema no era que no supiera cocinar, el problema era que en mí habían todas esas creencias, todas esas mentiras que yo misma había creído. Entonces, hoy recuerda qué frase o qué experiencia te hizo alejar como de ese rol de la cocina, del cuidado del hogar. A mí, por ejemplo, me marcó mucho cuando yo estaba en el colegio, terminando el bachillerato. Acá en Colombia el bachillerato es como cuando uno ya está terminando el colegio. Estaba en grado 11 y yo estudiaba en un colegio de solo mujeres. Y académicamente ese colegio es súper bueno, súper tesos los profesores, o sea, uno aprendía demasiado. Pero
al mismo tiempo nos estaban metiendo muchas ideas y muchas creencias de que, "Ay, es que las mujeres no nacieron para estar en una cocina, usted estudie, usted sea profesional, eso es mentiras que las mujeres tienen que estar en la casa cuidando de los hijos, eso es mentiras que las mujeres tienen que estar en la casa cocinando, y sin pensarlo, muchas veces nos creemos todas, o sea, todo eso nos lo vamos creyendo. Entonces, escribe ahí en el chat de pronto qué mentira, qué creencia, qué frase escuchaste y te marcó en tu rol como mujer, en tu rol como esposa, como mamá, como ama de casa, que de pronto vemos como el rol de la casa, del cuidado de la casa, como un rol inferior y por eso no lo disfrutamos, porque pensamos que es que mi amiga que se graduó conmigo del colegio, ella sí es exitosa porque es una empresaria, sí es exitosa porque trabaja en una empresa súper guau. Entonces nos hemos creído todo eso y por eso no disfrutamos la cocina. Y hoy quiero que tengas muy presente todas esas frases porque ahorita, más adelante, vamos a renunciar a todas esas mentiras. Listo, entonces escribe ahí en el chat, escribe en tu libreta, pero ten muy presentes cuáles fueron esas creencias que tú adoptaste acerca del cuidado del hogar, acerca de la cocina, acerca de tu rol como mujer. Bueno, hoy no solamente vamos a hornear galletas, eh, estas son unas galletas saludables para el alma. Y vamos a hacer una receta que es muy básica, es muy sencilla, pero si aprendes a hacer esta receta, esta es la base para hacer muchas galletas, o sea, para hacer muchas galletas de muchos sabores. Entonces vas a ver que es algo sencillo, la cocina no tiene que ser algo tedioso, no porque sea saludable, entonces, ay, no hay que hacerlo todo, son cosas súper raras, no, vas a ver que es muy fácil, que es muy sencillo y por eso en este momento te pido que dispongas tu mente, que dispongas tu corazón, que apagues las notificaciones, que si de pronto hay alguien de tu familia en casa en este momento, le digas, este espacio lo reservé solo para mí. Entonces, para que sepan, pues como si no es algo urgente, como que no te interrumpan y puedas conectarte y sé que vamos a aprender juntas mucho. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los ingredientes. En la repostería saludable, los ingredientes juegan un papel fundamental, porque cada ingrediente tiene una función. No es que esto fue puesto al azar y vamos a sustituir y a quitar el azúcar y vamos a echar otra cosa para que no haya azúcar. No, la repostería totalmente saludable es una repostería en que cada ingrediente fue pensado para nutrir. Entonces, en nuestro curso hay un módulo que hablamos más a profundidad de este tema de las sustituciones, más a profundidad del tema de comportamiento de cada ingrediente. Hoy no nos daría acá como para ahondar en este tema, pero lo que sí quiero que te lleves hoy es que no porque algo no tiene azúcar, quiere decir que es saludable. Entonces, no quiere decir que porque a una receta de galletas le quitamos el azúcar, quiere decir que sea saludable, no. Tenemos que sustituir de una manera inteligente y la repostería que es realmente saludable es una repostería donde cada ingrediente fue pensado para nutrir, así como Dios cada cosa que puso en ti, Él la puso con un propósito, Él la puso con una función. Nada de lo que Dios puso en ti fue al azar. Diana, Tania, Marixa, Pamela, cada una de las que estamos aquí fue creada de una forma intencional, fue creada y Dios puso cada cosa que puso en ti, la puso para su gloria y la puso con una función específica y porque tiene un propósito. Entonces, asimismo, cada ingrediente que vamos a usar hoy y cada ingrediente que tú usas en la repostería saludable tiene un propósito y tiene una función. No es como por rellenar, no es como por cambiar el azúcar y la harina, no. Cada ingrediente tiene una función. Entonces, en la repostería saludable nosotros sustituimos ingredientes que en la repostería tradicional de pronto no tienen un mayor valor nutricional. No tiene, o sea, no es que sean malos en sí, yo no creo que ningún alimento sea como malo en sí, sino que hay otros que tienen un mayor valor nutricional y también hay personas que no pueden consumir ciertos alimentos. Entonces, la repostería saludable es como una repostería más inclusiva, que incluso alguien diabético la puede consumir. Hay tres
ingredientes principales que tratamos de sustituir en la repostería saludable. El primero es el azúcar. El segundo son las harinas refinadas, como la harina de trigo. Y el tercero es la fuente grasa, que son todos esos aceites vegetales hidrogenados que causan mucha inflamación. Entonces, tratamos de sustituir estos tres ingredientes. Te voy a hablar primero de cómo podemos sustituir el azúcar, ¿cierto? Porque a todas nos preocupan, ay, no, tanto exceso de azúcar, ese azúcar me va a engordar. Pero no es solo que nos engorde, es que realmente ese exceso de azúcar va a traer consecuencia a muchas enfermedades. O sea, puede empezar con un hígado graso, con una diabetes, y esa diabetes te puede llevar a una insuficiencia renal y muchas cosas más. Entonces, no, el único, o sea, como que tu única motivación de comer saludable no sea la parte estética. Claro, eso es muy chévere vernos bien y va a ser una consecuencia visible de alimentarnos bien, pero de verdad que cuando tú tengas esa conciencia de alimentarte bien, lo hagas porque estás cuidando este templo, porque estás nutriendo ese cuerpo que Dios te dio, ese vehículo para que el alma, el espíritu pueda cumplir su propósito aquí en la tierra. Listo. Entonces, vamos a hablar de los endulzantes. Tú puedes sustituir el azúcar por diferentes tipos de endulzantes, perdón. Hay endulzantes naturales y hay endulzantes artificiales. Nosotros no recomendamos el uso de edulcorantes artificiales. ¿Por qué? Porque al final estos edulcorantes artificiales terminan haciendo hasta más daño que el mismo azúcar. Entonces vuelvo a lo mismo, no significa que porque algo no tenga azúcar es saludable. Tú te puedes comer algo sin azúcar, pero si tiene un edulcorante artificial, esos edulcorantes son disruptores endocrinos, pueden alterar la microbiota intestinal, incluso pueden llegar a ser hasta cancerígenos. Listo, entonces todos estos edulcorantes artificiales no los recomendamos. Hay uno creo que se llama, eh, bueno, ustedes conocen el del sobrecito amarillo, azul, todo eso. La mayoría tienen edulcorantes artificiales, entonces no recomendamos el uso de estos edulcorantes porque al final no va a ser algo saludable, ¿cierto? No nos está aportando como verdaderamente algo saludable a nuestra receta. Y están los naturales. Nosotros, con los que elaboramos nuestros postres, son con edulcorantes naturales. Pero dentro de esos edulcorantes naturales hay unos que se llaman polialcoholes. Esos polialcoholes son como el xilitol, el eritritol, todos esos polialcoholes. La verdad tampoco recomiendo el uso de estos. ¿Por qué? Porque son muy controversiales. Hay personas que dicen que sí, que se pueden usar, pero como son tan controversiales, pues yo digo, es mejor no usarlos. ¿Por qué? Porque en algunas personas, si no es en la mayoría, estos polialcoholes pueden causar como un efecto laxante y pueden alterar la microbiota intestinal. Por eso, siempre que vayas a comprar un postre saludable, pregunta con qué fue endulzado, porque te dicen que es saludable porque no tiene azúcar. Y ya vuelvo y repito, porque quiero que te lleves así sea esta frasecita de esta parte que estamos hablando de los ingredientes, y es que no porque no tenga azúcar quiere decir que sea saludable. Entonces, todos estos polialcoholes ya sabemos, causan efectos laxantes en muchas personas y pueden alterar la microbiota intestinal. Nosotros usamos otros que son naturales, que su índice glucémico es cero, o sea que no me van a subir el azúcar en la sangre, que son la stevia y la lulosa. Esos son los que nosotros usamos. Hay otro que es el fruto del monje, también. Hay muchos médicos y muchas personas que lo recomiendan. ¿Qué pasa con el fruto del monje? Que es muy escaso conseguirlo puro. Entonces, hay veces dicen, ay, no, no usen fruto del monje, pero no es porque el fruto del monje en sí sea malo, sino porque para conseguir el fruto del monje puro es difícil y es muy costoso. Entonces, tú vas a conseguir, por ejemplo, el fruto del monje, la stevia y la lulosa, pero tú tienes que estar segura de que sea pura. ¿Por qué? Porque hay marcas que mezclan estos edulcorantes naturales, lo mezclan con esos edulcorantes que ya vimos que no son tan buenos. Entonces, antes de yo conocer todo este tema y de capacitarme, yo era súper feliz porque yo usaba stevia. Claro, en el tarro decía grande stevia, pero si yo no había visto los ingredientes, cuando yo ya tomé conciencia y fui y miré los ingredientes, era stevia, pero estaba mezclada con edulcorantes artificiales, con polialcoholes, con un montón de cosas. Entonces, siempre tienes que, o sea, siempre
que hagas una receta saludable, todo parte desde una correcta compra. También en nuestro curso explicamos como toda esta parte de cómo hacer una correcta compra. Incluso yo les regalo una lista de proveedores para que vayan a la fija. Pero hoy llévate esto, o sea, cada que compres un ingrediente, mira realmente que si sea, o sea, que si sea algo saludable, que si sea algo natural, que no venga mezclado con otras cosas, porque nos va a contaminar ya la receta y no va a quedar realmente saludable. Entonces, los que nosotros usamos son la lulosa, la stevia, que son aptos para el consumo humano. Esto lo recomiendo porque su índice glucémico es cero, o sea que hasta alguien diabético puede comer ese postre. Listo. Vamos a hablar de la sustitución de las harinas. Todas sabemos que mayormente en la repostería tradicional se usa la harina de trigo, ¿cierto? Entonces todo el mundo, ay, no, el gluten, no sé qué. Bueno, resulta que no es que nosotras o sea, que yo crea que la harina de trigo es mala, pero sí algunas personas son intolerantes, son alérgicas y la verdad no tiene no aporta como tanto valor nutricional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la repostería saludable? Lo sustituimos por unas harinas más integrales, por unas harinas que aporten un mayor valor nutricional, como la harina de almendra, como la harina de arroz integral, como la harina de avena, la harina de quinoa. Hoy vamos a usar para nuestra receta harina de avena. Esta harina la consiguen pues ya hecha, pero también puedes hacer algo. Puedes comprar la harina en hojuelas y tú misma la procesas en la licuadora. Por ejemplo, esta la procesé yo tú misma en la licuadora, que sea, obviamente que no sea una licuadora muy sencilla porque entonces se puede fundir el motor, que sea una licuadora buena, no tiene que ser industrial, pero sí. Y mira, tú misma puedes hacer la harina de avena. La avena naturalmente no tiene gluten, pero como la procesan en plantas donde procesan el trigo, puede tener trazas de gluten. Entonces, si tú tienes alguna intolerancia o alguna alergia al gluten, es mejor que cuando compres la avena tenga el sellito que esté certificada libre de gluten. Listo. Otro dato importante de las harinas. Cada harina en la repostería saludable se comporta de una manera diferente. O sea, la harina de almendra tiene unas propiedades, la de arroz integral otras. Digamos que ahora que vamos a hacer las galletas, para las galletas tú puedes hacerlas 100% con harina de avena, pero una torta no la recomiendo hacer 100% con harina de avena, a no ser de que le agreguemos pues otras cositas que le aporten como estructura. ¿Por qué? Porque una torta 100% con harina de avena nos puede quedar como quebrajosa y se va a desmigar. ¿Cuándo uso yo 100% la harina de avena para hacer una torta? Por ejemplo, con una torta de banano. ¿Por qué? Porque el banano, ese puré del banano, me va a dar esa estructura que le hace falta a la harina de avena para que mi torta me quede pues súper bien. Entonces, cada harina se comporta de una manera diferente. Eso lo tenemos que tener súper claro. No es que, ay, yo voy a mezclar un montón de harinas esta porque la de quinoa me gusta mucho, la de almendra, pero no, tenemos que saber, o sea, tenemos que saber por qué añadimos cada harina. Y eso también lo explicamos pues a más profundidad en el curso. Pero entonces ya sabes, cada harina se comporta diferente, cada una tiene unas propiedades diferentes. Entonces ya ese era como lo que les quería explicar sobre las harinas. Y vamos a pasar a la fuente grasa. Otro de los ingredientes que sustituimos en la repostería saludable es la fuente grasa, porque en la repostería tradicional normalmente usan aceites hidrogenados, margarinas, algunas usan la mantequilla de vaca, listo, pero digamos que la mayoría pueden que usen esos aceites hidrogenados y esos aceites pueden causar mucha inflamación. Nosotros los reemplazamos por grasas más saludables. Eh, Nosotros usamos, por ejemplo, la mantequilla ghee o mantequilla clarificada, usamos el aceite de coco. Volvemos a lo mismo, cada uno se comporta de una manera muy diferente. Hoy, por ejemplo, para la receta de galletas, yo voy a usar el ghee, ¿sí? A mí me gusta más cómo quedan las galletas con este, aunque hay a las que les llegó la lista de ingredientes al correo, les puse que podían usar el aceite de coco. Puedes usar el aceite de coco, ¿qué pasa? Si no quieres usar el ghee, que con el aceite de coco tiene sus ventajas y bueno, y unas como no tantas. El aceite de coco es excelente. Incluso a mí me gusta mucho porque el aceite de coco me ayuda como a conservar más la preparación, me ayuda a que me alargue como esa vida de la preparación.
pero las galletas con el aceite de coco tienden a quedar un poquito secas. Sí, entonces me gusta como esa humedad, como esa crocancia que le aporta el ghee a las galletas. Bueno, estos son los ingredientes que normalmente buscamos sustituir en la repostería saludable. No quería como que esta clase fuera como, ay, no, ya mezclemos estos ingredientes y ya no. Tenemos que ser conscientes, o sea, esto hace parte de la repostería saludable, que seamos conscientes de por qué vamos a añadir cada ingrediente, que verdaderamente sepamos qué me aportan, qué hace cada ingrediente. Listo. Y ahora sí, manos a la obra. Eso lo vamos a hacer en tres pasos súper sencillos. El primero es que vamos a medir, a pesar los ingredientes, vamos a mezclar. El segundo es que vamos a amasar, a formar las galletas y finalmente vamos a hornear y a decorar. Entonces, yo recomiendo que tengas una gramera como esta. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que mis recetas estén como más estandarizadas y no que un día me quede de una forma y otro día de otra, porque entonces si yo lo hago con tazas, con cucharaditas, entonces un día se me fue la mano y otro día me faltó, eso va a hacer que un día te quede bien, otro día no. Entonces, si tú usas la gramera, va a hacer que esa receta siempre te quede, digamos, muy similar. Listo. Estas grameras son muy económicas. Acá en Colombia valen más o menos como alrededor de 20.000 pesos. No tiene que ser pues la super gramera, bueno, si quieres la puedes conseguir, pero para empezar puede ser una gramera sencilla que nos puede ayudar mucho para medir los ingredientes. Listo, vamos a pesar los ingredientes secos. Yo voy a bajar, como voy a empezar a trabajar acá en el mesón, voy a bajar un poquito la cámara para que puedas como ver bien. Si alguna de pronto no ha usado todavía estas grameras, tú enciendes la gramera, pones el bowl o el recipiente en el que vas a pesar y le das donde dice tara. ¿Para qué? Para que te disminuya el peso del bowl. Listo. Y solamente nos pese el ingrediente. Acá vamos a pesar la, la avena. Vamos a pesar todos los ingredientes secos. En la lista de ingredientes yo les había puesto 240 gramos de avena. Esto es lo que vamos a mezclar, 240 gramos. Pero ahorita vamos a pesar otros 20 gramos, que eso los vamos a agregar al final cuando vamos a empezar a amasar para que no se nos pegue como la masa a las manos. Vamos a 240 gramos. Listo, entonces en un bowl tú vas a empezar a mezclar todos los ingredientes secos. Tú puedes pesar cada ingrediente aparte, ¿sí? Yo voy a pesar acá todo juntico, todos los ingredientes secos. Por ejemplo, la lulosa la voy a poner acá con los ingredientes secos. Las que no tengan báscula, no sé, estas cucharitas, la más grande, más o menos son como 10 gramos, pero vuelvo y te digo, es mejor que lo hagas todo con la gramera para que no te quede un día de una manera, otro día de otra. Y puedes también agregar acá el polvo de hornear. Las que faltan por la lista de ingredientes, también, si gustan, nos dejan como en el WhatsApp y se las enviamos al correo. Vamos a agregar el polvo de hornear. Estas galletas no llevan mucho polvo de hornear. ¿Por qué? Porque son galletas planitas. Cuando yo no quiero que sea una galleta así súper grande o las estilo New York, no necesito pues que crezcan mucho, entonces no lleva casi polvo de hornear.
Y acá en los ingredientes secos, tú también puedes añadir alguna especia que quieras echarle, como canela, nuez moscada. Yo, por ejemplo, le voy a echar una pizquita de canela. La canela es súper chévere porque nos ayuda como a realzar más los sabores. Una pizquita de canela. Si quieres, también le puedes agregar una pizquita de sal. El extracto de vainilla, yo lo tengo en polvo. Yo tengo el extracto de vainilla en polvo, entonces lo voy a agregar con los ingredientes secos. Si tú tienes el extracto de vainilla o la esencia de vainilla líquida, entonces lo agregas con los ingredientes líquidos. Yo lo voy a agregar con los secos porque lo tengo en polvo. Siempre es recomendable usar extracto de vainilla, pero si por alguna razón no tienes extracto de vainilla, sino esencia, la puedes usar, porque igual pues es un ingrediente que va muy mínimo en la receta. Pero, ¿qué pasa con la esencia de vainilla? Que hay veces puede tener azúcares añadidos. Entonces, si tú quieres una receta que no tenga azúcares añadidos, entonces es mejor que uses el extracto de vainilla. Entonces, voy a agregar acá un extracto de vainilla y vamos a mezclar todos estos ingredientes secos. Listo, entonces recordemos. Acá va la avena o la harina que estés usando. Hoy la vamos a hacer con harina de avena. Por lo que les contaba, es una harina que es muy versátil, que es, digamos, a un costo más asequible. Pero si tú la quieres hacer con harina de almendras también. ¿Qué pasa con las galletas si usas harina de almendras? La harina de almendras es una harina oleosa, o sea que ya tiene su propia grasa. ¿Qué vas a hacer? Vas a disminuir, como ella ya tiene su propia grasa, entonces disminuyes la fuente de grasa que le vas a adicionar, porque si no va a quedar muy melcochuda, muy líquida y no va a dar como esa estructura. Aunque con la harina de almendra también recomiendo que antes de armar las galletas la metamos un momentico a refrigeración para que coja más consistencia. Listo. Por eso hoy estamos usando harina de avena, porque es muy versátil, es muy fácil de usar, es fácil de conseguir. Entonces mezclamos acá los ingredientes secos y vamos a pasar a mezclar los ingredientes líquidos. Bueno, ahí en el chat ve escribiendo cómo vas, si ves que es fácil o ves, ay no, esto estoy como muy enredada, pero no, yo sé que si es la disposición va a ser súper fácil hacer. Y ya vamos a pasar a mezclar los ingredientes líquidos. Entonces acá va el ghee o el aceite de coco, el que tú hayas elegido, pero en estado líquido. Tanto el ghee como el aceite de coco son muy sensibles a las temperaturas. Entonces, si estás en un lugar donde el clima es muy frío, entonces él se va a poner duro, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a derretir al baño María. Si de pronto no sabes qué es baño María, es coger una ollita, poner a hervir el agua y que ese mismo vapor de esa agua me vaya derritiendo. Pones el bowl encima de esa ollita y ese mismo vapor va a ayudar a que se vaya derritiendo el ghee o el aceite de coco, porque para la receta sí debe estar líquido. Entonces, no sé si alcanzas a ver ahí. Vamos a agregar entonces los ingredientes líquidos. La receta, si no lo estás haciendo hoy, para que lo hagas después con más calma. Entonces, añadimos los ingredientes líquidos. De alulosa en la receta, ay, bueno, esa pregunta está súper buena. ¿Por qué? En la alulosa puse 40 gramos. ¿Por qué? Porque yo voy a usar alulosa, espera yo, un momentico. Porque yo voy a usar alulosa y voy a usar stevia. La stevia me potencia el dulzor, entonces eso hace que yo no tenga que usar mucho del otro endulzante, ¿sí? Solamente añadí 40 gramos, porque ahorita acá en los ingredientes líquidos, como la stevia que yo tengo es líquida en gotas, la voy a añadir acá. El usar esa stevia hace que yo no tenga que usar tanto del otro endulzante. Si tú no o sea, si tú no tienes stevia,
vas a tener que aumentar la cantidad del endulzante que tú hayas usado, porque esos 40 gramos es porque yo voy a añadir la stevia. Eso es lo bueno de la stevia, porque la lulosa, el valor de la lulosa, el costo siempre es elevado. Entonces la stevia hace que yo no tenga que usar mucha lulosa y eso me va a ayudar pues como a que el costo de mi receta no sea así demasiado, demasiado elevado. Y vamos a añadir, acá en este punto vamos a añadir los huevos. Listo. Entonces, recuerda, vamos con los ingredientes líquidos. Ya añadimos la fuente grasa. En este caso, yo estoy usando ghee y vamos a añadir los huevos. Aquí tienes que tener en cuenta algo. Si tú pusiste a derretir el ghee o el aceite de coco y vas a añadir los huevos, ese aceite no puede estar caliente, porque cuando añadas los huevos se nos van a freír los huevos ahí y ya pues vamos a dañar ahí como ese paso. Entonces debe estar derretido, pero no debe estar caliente. Listo. Para poder añadir los huevos. Vamos a añadir los huevos. Hay recetas de galletas también que puedes hacer, disculpa, puedes hacer sin huevos. No usas los huevos y le agregas más ingredientes líquidos como una bebida vegetal de almendra, bueno, o la leche que tú prefieras. A mí me gusta usar los huevos porque le va a aportar más proteína a la receta. Sí, el huevo es una proteína súper completa, entonces a mí me gusta usar el huevo por eso. Y también porque el huevo también tiene una función, o sea, tiene una función muy especial en la repostería. Entonces una receta de repostería sin huevo se va a sentir muy diferente. Entonces ya añadí los dos huevos. Acá en este punto también voy a agregar la stevia. Este tipo de stevia es la que yo recomiendo porque es una stevia en gotas, es pura y no deja ese residuo amargo. Hay stevias que venden en polvo, también son puras, son buenas, o sea, igual las puedes usar, pero esa stevia que es así en polvo normalmente deja un residuo amargo al final y pues a mucha gente no nos gusta como ese saborcito como que al final. Esta es la stevia que yo uso. Eh, Viene en goticas. Este, por ejemplo, rinde 600 gotas, entonces es súper rendidora. Súper rendidora. Acá en este punto voy a añadir la stevia. Yo acá voy a agregarle 6 goticas de stevia. Este, por ejemplo, o sea, acá en Colombia, yo te puedo compartir el proveedor de este. Si estás en otro país, trata de conseguir una stevia que sea muy similar, que sea 100 gotas y que no deje ese residuo amargo. Cada gota es como si fuera una cucharada de azúcar, es como el reemplazo de una cucharada de azúcar. Vamos a añadir 6 gotas y vamos a mezclar nuestros ingredientes líquidos. No tiene que ser pues un batido así como para una torta, no. Los mezclas, que se integren bien. Lo importante es que se integren bien. Si tú no vas a usar stevia, entonces debes aumentar la cantidad del otro endulzante. El que estés usando, azúcar de coco, panela, alulosa o la misma azúcar, entonces debes aumentar. Listo, apenas estén bien integrados los ingredientes líquidos, ya podemos pasar a mezclar los ingredientes secos con los líquidos. Y en este paso vamos a tamizar la harina. Si no tienes un tamiz de repostería, no es necesario. Está con un colador o cernidor. Vas agregando acá la mezcla de los ingredientes secos y vamos tamizando. Les das golpecitos así para que vaya tamizando.
Esta no es una harina ultra refinada, entonces van a haber partecitas que no nos van a pasar por el colador, porque es una harina más integral. Entonces puedes ayudarte con una espatulita, un cucharón, para tamizar lo que más puedas, pero lo que definitivamente no pase, aunque estos, tratar es que no nos queden grumos muy grandes. Puedes ayudarte con la espatulita o una cuchara, las herramientas que tengan. Acá a mí me gusta dar muchos tips de que, ay, si no tienes esto, usa tal cosa, porque es que muchas veces uno deja de hacer las recetas porque le falta una cosa y no, o sea, tenemos que ser recursivas. Listo. Y vamos a empezar con movimientos envolventes, o sea, lo de abajo lo vamos a tratar de pasar hacia arriba y así, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Lo vamos integrando entonces los ingredientes líquidos con los secos. Otro dato en cuanto a los endulzantes. El endulzante que usemos también va a determinar mucho el horneado. Si usáramos solo stevia, el horneado puede ser más demorado y no nos va a quedar tan crocante, incluso nos puede llegar a quedar como blandito, como chiclú. Entonces por eso o sea, nos apoyamos de la stevia y de otro endulzante. El que yo uso porque su índice glucémico es cero es la lulosa, que es seguro pues para el consumo humano. Pues vamos integrando bien. Y ahí vamos viendo que nos va cogiendo la consistencia. Y si usamos, por ejemplo, panela, se nos va a hornear súper rápido. Entonces, el endulzante también juega un papel muy importante en el horneado. Eso es lo que me gusta de la lulosa. O sea, la lulosa no me sube los niveles de azúcar en sangre, pero en la preparación actúa muy parecido al azúcar. Entonces, por eso estos son los que nosotros usamos y los que recomendamos. Y es un endulzante natural, no es un polialcohol. Listo, acá cuando ya veamos que todo está más integrado, con nuestras manos bien limpias, lavaditas, ya vamos a empezar a amasar. ¿Recuerdas que yo te había dicho que en este punto guardáramos por ahí 20 gramos de harina de avena? O sea, pesáramos 20 gramos más para irle añadiendo y que cuando amasemos no se nos vaya a pegar en las manos. Entonces yo voy a pesar otros 20 gramitos. Vamos a agregarle poco a poco la avena y vamos a ir amasando. Vamos a ir amasando. Ay, esta es la parte que más me gusta, porque el amasar, el sentir esta textura, eso nos conecta tanto como con el presente, como que es terapéutico, es terapéutico. Entonces vamos amasando y vamos agregando la avena para que no se nos vaya a pegar en las manos hasta que quede ya como una textura así como tipo plastilina, pero suave.
Hay otras, digamos, hay otros estilos de galletas que se hacen con batidora, que se hace un cremado, que no sé qué. Esta, como, o sea, vuelvo y te digo, es súper versátil porque no necesitas batidora, no necesitas muchas cosas, ni horno, porque las puedes hacer en la freidora de aire, incluso en la sartén. Entonces no hay excusa. Amasamos, amasamos y ahora me queda un poquito de avena. Vamos mirando que ya vaya cogiendo la consistencia que queremos, que quede así como si fuera una plastilina muy suave. Mira. Hay otras galletas que también se hacen con mix de harinas, que no solo se usa una harina, por lo mismo que hablamos ahorita, porque cada harina tiene una función y le aporta algo diferente. Pero esta hoy la hicimos con la avena que es súper práctica para trabajarla. Y si aprendes a hacer esta receta, o sea, esta es la base para hacer muchas galletas de muchos sabores, los que te puedas imaginar. Listo, ya, digamos que acá está bien. Esta es la base. Yo quiero hacer galletas de diferentes sabores, entonces voy a sacar un poquito aparte porque esta parte quiero hacerla con nips de cacao o chips de chocolate. Y esta voy a hacer otro tipo de galleta. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya vamos a pasar a aplanar la masa para cortar las galletitas. No sé si alcanzas a ver ahí, pero bueno, yo tengo este tapete de silicona, que acá es donde, donde aplano con el rodillo. Pero si tú no tienes un tapete de silicona, con una bolsita plástica la pones y te funciona súper bien también. Entonces formas como una bola y la vas a aplastar acá en tu tapetico o en la bolsita plástica. Y acá necesitamos un rodillo. Pero, ay, yo no tengo, Dani, yo no tengo rodillo. No, no te preocupes. Si no tienes rodillo, con una botella, con algo como esto de vidrio, o sea, que sea liso, con eso lo puedes aplanar. Entonces acá vamos a aplanarla. Y así mismo como estamos, o sea, en este punto, así mismo como estamos moldeando, como estamos aplanando, así mismo como esa masa estaba en mis manos, así mismo tu vida está en las manos de Dios y está siendo moldeada, está siendo formada. Entonces vamos aplanando con el rodillo para un lado, para el otro, que nos quede más o menos como de 3 milímetros de, de grueso. No sé si ahí alcanzo a ver bien. Vamos aplanando. Y acá en este punto ya podemos cortar nuestras galletas. Ay, Dani, yo no tengo cortadores de galletas. Con un vaso, coges un vaso que tenga más o menos una circunferencia así o el tamaño que tú la quieras hacer y con ese vasito vas a cortar.
Listo, entonces acá podemos cortar. Empezamos a cortar. Y esta, digamos que esto lo puedes hacer con tus hijos, y es una actividad tan linda porque a ellos les encanta todo eso de amasar, de cortar las galletitas. Yo voy a hacer, bueno, voy a hacer unas con una mermelada de frutos rojos que hice anoche. Entonces, a ver si alcanzo a ver ahí, lo voy a bajar otro poquito. La corté con este, ¿cierto? Redondito, grande. Y algunas les voy a hacer como otro en el medio para que me quede como un huequito en la mitad para hacer como un sanduchito con dos, con una totalmente redonda, agrego la mermelada y la otra la que tiene el huequito encima para que se le vea como la mermelada ahí en la mitad súper linda. Listo, entonces voy a cortar unas acá con uno más pequeño en la mitad. Entonces tú buscas algo que sea más pequeño y lo haces o con un cuchillito con cuidado, si no tienes pues como los cortadores. Entonces vamos retirando la masa que nos vaya quedando así. Igual esta masa, eso no se va a desperdiciar, ya vamos a aplanar y sacamos más galletas. Con cuidado para que no se nos vayan a desbaratar. Entonces yo las voy a ir poniendo en en la bandejita que voy a llevar al horno, encima de un papel encerado. Las voy a ir poniendo ahí las que ya están cortadas. Si no tienes papel encerado, vuelvo y digo, o sea, no hay excusas, no nos vamos a varar. Si no tienes papel encerado, coges una hoja de blog, de cuaderno y la engrasas. La engrasas con una brochita, bueno, la engrasas. Entonces voy a ir poniéndolas acá. Entonces mira esta cómo va a quedar. Va a quedar como con orificio acá en la mitad porque esa la vamos a poner ahorita encima. Vamos a hacer como un sanduchito de dos galletas con mermelada, entonces queda súper bonita la decoración también. Esa mermelada como la hice. Puse una taza de frutos rojos en trocitos con un poquito de agua, así como a cocinar a fuego muy lento. Y la puse ahí como a reducir, y la fui como machacando con un tenedorcito y le agregué alulosa y stevia. Y también si quieres que quede como una consistencia así como más firme, le puedes agregar también semillas de chía. Y es súper fácil hacer esa mermelada. Entonces esto que nos va quedando, volvemos. Lo amasamos, hacemos una bolita y lo aplastamos acá. Si de pronto, bueno, si de pronto, no sé si sea tu caso, si se te está pegando mucho la masa del rodillo o con lo que lo estés aplanando, puedes poner una bolsita plástica encima, transparente, y ya encima de eso también lo puedes hacer y también te funciona.
Bueno, en este punto quiero también darte como un tip y es que no todo, o sea, no todo lo tienes que hornear hoy. Tú puedes separar una parte de galletas para hornear hoy. Igual acá nos van a salir pues siempre bastantes galletas. Tú puedes separar una parte para hornear hoy y la otra puedes guardar estas galletitas ya así como están acá en una bolsa hermética o en una bolsita plástica transparente y meterlas al congelador. Entonces, no sé, la otra semana, ay, me antojé de galletas, es sino sacarlas del congelador y hacerlas en la freidora o en el horno y ya, y vas a tener galletas frescas. Entonces, eso también nos optimiza mucho el tiempo porque puedes preparar una vez y comer varias veces sin necesidad de hacer todo desde cero. No sé, yo creo que voy a dejar esta parte para mezclarla con los nips de cacao. Tú ahí, o sea, ahí tú le puedes agregar dos nips de cacao, los chips de chocolate o nueces trituradas. Ya eso te lo dejo pues como a tu imaginación y también a tu gusto. Ay, no, a mí no me gustan los chips de chocolate, entonces bueno, le echas almendras trituradas. Pero yo traigo mis nips de cacao ya para que armemos esta y ya vamos a preparar el horno. Bueno, estos que yo tengo siempre son grandecitos, entonces los voy a Los voy a triturar un poquito más con el cuchillo. Que a mis hijos les encanta que tengan estos nips de cacao. Y las de la mermelada de frutos rojos también les encanta, que quedan súper ricas. Bueno, acá otra opción que tienes es que si quieres no aplanas la masa, sino que formas bolitas, o sea, formas bolitas con tus manos y las aplastas con las manos. No hay necesidad de usar el rodillo ni los cortadores siempre. Entonces estas pueden ser así, quedan como más rústicas, pueden ser como así. Formamos las bolitas y aplastamos. Este tapetico, yo por ejemplo este lo conseguí acá en Colombia, hay unas tiendas que se llaman de uno, como a 11.000 pesos. Y me parece muy práctico porque así no estamos como gastando bolsitas plásticas y contaminando más el planeta. Pero obviamente pues no nos vamos a varar si no tenemos el tapete de silicona. Vamos a, ya terminamos acá y vamos a pasar a el horno. Bueno, en este punto vamos a preparar nuestro horno, pero también vamos a preparar nuestro corazón. Y vamos a, bueno, te quiero decir algo. Yo te voy a dar como una temperatura aproximada y un tiempo aproximado, pero cada horno es diferente.
Cada horno es diferente, o sea, eso difiere si es eléctrico, si es a gas, si lo vas a hacer en freidora de aire es un tiempo, si lo vas a hacer en la sartén. Entonces, los tiempos y las temperaturas que yo te voy a dar son aproximados, pero tú debes empezar a conocer tu horno. Por ejemplo, yo cuando estaba en Bogotá tenía un horno a gas y acá tengo uno eléctrico. Y, por ejemplo, el eléctrico me parece súper rápido. Me parece muy rápido, me parece que hornea más parejo. En el de gas yo me demoraba como más tiempo. Entonces, cada horno es diferente. La idea es que empieces a conocer tu horno. Si quieres, no metas todas las galletas al horno, sino una parte para que empieces como a conocer esa temperatura de tu horno, cómo se comporta. Vamos, si lo vas a hacer en horno, yo recomiendo que sea una temperatura por ahí de 140 grados Celsius y más o menos 20 minutos. Pero cuando vamos llegando como a esos 20 minutos hay que ir revisando, porque como estamos conociendo nuestro horno, entonces vuelvo y te digo, no es que es exacto este tiempo, que es exacto esta temperatura, no, vamos a conocer nuestro horno. Si lo vas a hacer en freidora de aire, es la mitad del tiempo. Es más o menos 120, 140 grados y en 10 minutos ya eso está. Igual, pues todas las freidoras son diferentes, entonces ensaya como con poquita cantidad para que mires qué tan rápida, qué tan lenta es tu freidora. Entonces en este punto vamos a preparar el horno, pero también vamos a preparar nuestro corazón. Ustedes, no sé, yo creo que has escuchado que hay que precalentar el horno. Yo digo que hay que prepararlo porque en mi curso yo les explico más como porque a mí no me gusta precalentar tanto el horno. Simplemente con encenderlo y por ahí 2 minuticos ya. O sea, apenas, porque cuando está muy caliente lo que hace es que nos va a dorar mucho lo de afuera y por dentro puede quedar crudo. También depende como el tipo de galletas que queramos hacer. Estas, por ejemplo, que quiero que me horneen bien parejitas y todo y que me queden pues bien por dentro, por fuera. Estas no recomiendo precalentar demasiado el horno. Listo, entonces en este momento quiero que estés muy atenta y así como vamos a preparar nuestro horno, quiero que preparemos nuestros corazones. Y en Jeremías 2 cuando tengas la oportunidad, lo revisas, todo Jeremías 2 y 3 o todo Jeremías. Pero en Jeremías 2:8 en la nueva traducción viviente, Dios estaba diciendo que las personas ni se preguntaban dónde estaba Dios, que lo estaban ignorando y que estaban perdiendo su tiempo con otros ídolos. Y por eso hoy en este momento preguntémonos dónde está Dios. ¿Dónde está Dios en mi día a día? ¿Dónde está Dios en mi cocina? ¿Dónde está Dios cuando estoy haciendo algo acá en la casa que yo a veces pienso que no es algo importante? Preguntémonos en este momento dónde está Dios. Preguntémonos si le estamos haciendo espacio a Dios. ¿Le estás haciendo espacio a Dios en tu día a día? Preguntémonos, ¿le estoy haciendo espacio a Dios en mi día a día? ¿Y con qué estamos perdiendo el tiempo? En ese versículo decía, están perdiendo el tiempo con otros ídolos. Preguntémonos hoy con qué estamos perdiendo el tiempo, qué es ese ruido, qué son esas voces que nos están llenando de ruido y no nos están dejando escuchar la voz de Dios. Entonces quiero que en este momento estés pensando en esas preguntas, te las estés haciendo y que estés preparando tu corazón, porque mientras esta masa va a ser transformada en galletas en el horno, nuestro corazón también va a ser transformado y por eso quiero que tengas muy presente estas preguntas y tengas presente las frases que te dije desde el principio, que tuvieras presente esas frases que te marcaron, esas creencias, esas mentiras que, que adoptamos de que nuestra labor como cuidadoras del hogar, nuestra labor como amas de casa, como mamás, como esposas. Yo sé que acá hay muchas emprendedoras también, pero hay veces nos hemos creído tantas mentiras y hemos creído que el éxito solo está en lo de afuera, está en figurar afuera y que lo que hacemos en nuestra casa, en lo invisible, nadie lo ve. Pero hoy quiero decirte que Dios lo ve. Hoy quiero decirte y recordarte que Dios te ve, que Dios ve cada cosa que tú haces. Entonces, mientras metemos las galletitas al horno, vamos a ir pensando y meditando en estas preguntas. Yo voy a encender acá el horno. El mío es eléctrico y este tiene la opción de encender arriba y abajo. Yo siempre le doy esa opción, encender arriba y abajo. Y lo voy a poner a 140 grados, 20 minutos.
No hay que precalentarlo mucho, por ahí unos 2 minuticos. Si las vas a hacer en freidora de aire, todavía no la enciendas, porque es que la freidora es súper rápida, es muy rápida. Entonces después se nos quema. Entonces, si las vas a hacer en freidora de aire, espera un momentico, de pronto las vas acomodando ahí en la parrillita, las puedes ir acomodando. En la freidora intenta por ahí con 120, 130 grados, es que la freidora es súper rápida y no quiero que se quemen las galletas. Como te digo, o sea, tienes que ir conociendo, cada una va conociendo su horno, va conociendo su freidora. Si la vas a hacer en sartén, ay, Dani, yo no tengo horno, no tengo freidora, no hay excusa. En el sartén, o sea, a fuego muy lento, pones tus galletitas con una tapa, las dejas un momentico, las vas revisando, las vas volteando y ahí las puedes ir haciendo. Listo, entonces yo voy a meter mis galletas al horno. Otra cosita, yo la pongo, como este es eléctrico, bueno, yo las pongo la bandeja en la parrilla de arriba, en la parrillita de arriba. Si el horno es a gas, con más razón, porque como la llama está abajo, si ponemos la bandeja muy abajo, se nos van a quemar por debajo las galletas. Listo, entonces, en ese momento, mientras esta masa está siendo transformada en galleta en el horno, yo quiero que te dispongas en este momento para que nuestros corazones también sean transformados. Y quiero orar por ti y ahí donde estás, cierra tus ojos, respira profundo. No dejes que nada te distraiga y en este momento conéctate con el creador de todo, con el que te creó, con el que te diseñó. Y juntas vamos a orar y vamos a renunciar a todas esas mentiras, vamos a renunciar a todas esas creencias. Por eso, Padre, gracias, papá. Gracias, Dios, gracias porque tu presencia está aquí en medio de nosotras, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias porque tú nos creaste, porque tú nos diseñaste, porque tú no nos diste un rol inferior, tú nos diste un rol poderoso, porque tú nos hiciste dadoras de vida. Y hoy decidimos recibir ese diseño, hoy decidimos aceptar ese diseño como dadoras de vida. Padre, desde la cocina nosotros podemos dar vida o dar muerte, dar salud o dar enfermedad, y hoy decidimos dar vida, hoy decidimos dar salud. Hoy decidimos honrar ese diseño que tú creaste para cada una de nosotras y por eso hoy renunciamos a todas esas mentiras, a todas esas creencias, Señor, que adoptamos en el transcurso de nuestra vida, porque cuando éramos niñas disfrutábamos jugar a la cocina. Cuando éramos niñas disfrutábamos llenar esas ollitas de agua, de planticas, de cositas y disfrutábamos tanto y en un momento donde no supimos lo dejamos de disfrutar y hoy te pedimos, Dios, que devuelvas ese deleite, que devuelvas ese gozo, que devuelvas esa alegría cada que entremos a la cocina, que devuelvas esa alegría cada que estemos con nuestros hijos, cada que estemos cuidando nuestra casa. Gracias, Señor, porque yo sé que tú a muchas de las que estamos acá, sino a todas, nos diste sueños grandes, nos diste tantas cosas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, que nuestra prioridad, Señor, sean tus prioridades, que lo que para ti es importante, para nosotras sea importante, Señor, que nosotras disfrutemos siempre, siempre, siempre ese rol que tú diseñaste para nosotras, papá. Hoy renunciamos a esa mentira de que no somos sirvientas de nadie, de que usted no estudió para estar mantequeando, de que usted no es profesional para quedarse en una casa. Hoy renunciamos a esas comparaciones de que vemos a otras amigas siendo exitosas afuera, siendo exitosas a la manera del mundo. Hoy renunciamos a esas mentiras, Señor, y hoy te pedimos, Señor, que nos podamos reconciliar nuevamente con ese rol, que nos podamos reconciliar nuevamente con ese diseño. Hoy te pedimos, Padre, que llene, Señor, cada vacío.
en nuestra alma, llena ese corazón sediento de aprobación, porque muchas veces queremos hacer cosas afuera para ser visibles, para recibir aprobación, pero hoy tú nos dices que tú nos ves. Hoy tú nos dices que tú nos apruebas, hoy tú nos dices que no nos tenemos que exigir para que nos vean, que tú nos ves. Ahí donde nadie más nos ve, tú nos estás viendo, Señor. Gracias, papá. Gracias, Dios. Gracias por eso. Y te pido, si alguna hoy acá, Señor, está cansada, si alguna hoy acá no está disfrutando, Señor, de su rol como mujer, como cuidadora, como ama de casa, como emprendedora, hoy te pido que levantes sus brazos, hoy te pido que renueves nuestras fuerzas, hoy te pido, Padre Santo, que transformes nuestros corazones, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti, no para agradar al mundo. Silencia todo ese ruido, silencia todas esas mentiras del mundo que nos quieren desviar de tu propósito, Dios. Hoy creemos, Señor, que tú estás transformando nuestros corazones y hoy creemos que tú estás haciendo algo nuevo y ya está sucediendo. En el nombre de Jesús. Amén. Chicas, vamos a ir revisando las galletas. Yo voy a mirar cuánto tiempo llevan las mías. Bueno, todavía le falta. Bueno, si esta clase tocó tu corazón, si quieres seguir como en este proceso, acá estoy. O sea, si tú quieres seguir, si tú quieres aprender más, si tú quieres no solamente aprender repostería saludable, sino reconciliarte con ese diseño, con ese rol, me puedes escribir. Tenemos un curso mucho más completo. Vamos a lanzarlo en agosto a un precio muy especial, pero para ti que estás hoy acá va a haber un súper regalo. Entonces, si estás interesada, nos puedes escribir. Ay, tan bonita, ya ahí por el chat vi que compartieron la lista de ingredientes. Igual, en el grupo yo voy a volver a enviar el link para que me den sus correos y se los envío. Se los envío nuevamente a las que falten. Es que qué rico para ir quitándonos el estrés con esa masa. Ay, es verdad, o sea, para mí eso es terapéutico. Ay, no sé cómo el amasar, el formar como cosas así con las manos, es terapéutico. En horno tostador es muy parecido como a la freidora, o sea, unos 130, 140 grados. Vuelvo y te digo, o sea, cada horno es un mundo y tienes que empezarlo a conocer. Entonces ensaya, por ejemplo, con esa temperatura, ensaya por ahí con unos 10, 12 minutos y vas mirando si le tienes que aumentar. Dice, en este momento no tengo horno ni freidora. Bueno, ya dije que el sartén, dice el sartén, ¿cuánto tiempo? Bueno, en el sartén sí es más de estar pendientes, porque tiene que ser a un fuego bajito, con una tapa que sea un sartén antiadherente para que no se nos vaya a pegar y se nos desmoronen las galletas cuando las vayamos a voltear, irlas mirando, irlas volteando. Dice, ¿debo colocar margarina al sartén? Sí, debes como engrasar un poquito el sartén para que no se vaya a pegar. Ay, acá dices que yo las estoy horneando parejo contigo, ay, tan lindas. Bueno, otra cosa, si puedes, o sea, si puedes, ahí en tus historias, entonces subes como una foto, un videito de tus galletas, las que las están horneando hoy, y nos etiquetan para yo poder ver cómo le quedaron. A ver. En la freidora, de 120 a 140 grados. Es depende de la freidora, porque hay freidoras muy potentes. O sea, la freidora de por sí es mucho más rápida que el horno. Entonces puedes ensayar 120, 130 grados, 10 minuticos, pero antes de esos 10 minutos vas revisando para que no se te vayan a quemar. Bueno, el curso.
El curso, me están preguntando, ¿el curso va a ser virtual o presencial? El curso que vamos a lanzar en agosto va a ser mediante la plataforma de Hotmart. Entonces es virtual, pero entonces lo puedes ir haciendo a tu ritmo, están todos los módulos. Ahí les voy a obsequiar también muchos, o sea, va a tener muchos obsequios. Va a tener la lista de proveedores, va a tener eh, unas guías para sanar como esa relación con nuestro rol, con la cocina. Va a tener un devocional de 6 días súper lindo que el Señor me regaló a través de Jeremías. Ese va a ser virtual, pero te puedes quedar en el grupo de WhatsApp. Ese grupo no lo voy a cerrar. Te puedes quedar en el grupo de WhatsApp porque por ahí voy a estar dando información cuando hayan otros espacios como este, cuando hayan otros también presenciales, ya sea acá en Medellín o en Bogotá, o bueno, donde Dios me lleve. Entonces puedes quedarte en el grupo para que tengas como la información más a la mano. Dice, amé esta clase. Yo durante muchos años vi la cocina como una obligación. Hoy me deleito en verte a ti. Me da más identidad en lo que hago. Ay, qué lindo. No, niña, no creas que es que yo amé la cocina siempre. Vuelvo y digo, cuando yo me casé, yo no sabía cocinar y no era tanto que no supiera cocinar. Era todas esas ideas y todas esas mentiras que yo había creído de que yo no tenía que ser sirvienta de nadie. O sea, veía eso como un acto, como un rol así súper inferior. Listo, ya acá por acá leí algunos de los comentarios. Me disculpa si de pronto no alcancé a leer todos. Y voy a revisar las galletas. Todavía le falta un poquito. Entonces yo, por ejemplo, con estas que me quedaron acá, estas las meto en una bolsita hermética en el congelador y ya tengo para otro día que me antoje galletas o una lonchera para los niños ya. Las hago en la freidora o en el horno súper rápido. Entonces también es eso, o sea, no es que a mí, mejor dicho, me mate estar todo el día en la cocina, no. Me gusta la cocina por el significado que tiene, pero no me gusta estar todo el día en la cocina, entonces hay que aprender muchos tips y muchas herramientas que nos ayuden como a optimizar ese tiempo en la cocina. Una de las cosas como que yo más estudio es como la administración del tiempo. Y yo un día me puse a hacer un listado de como lo que hacía en el día y yo, ay, no, yo casi todo el día soy metida en la cocina, entonces aprendí como herramientas y cosas de que me agilicen como más ese tiempo en la cocina y pueda ser como más chévere. Porque hay veces nos genera carga eso, como, ay, no, es que tengo que hacer esto y dejo de hacer las que somos emprendedoras. Ay, es que si estoy cocinando, dejo de hacer algo en el emprendimiento, ¿sí? Entonces no tenemos que dejar de hacer una cosa o la otra, es pedirle a Dios como ese equilibrio, esa sabiduría para tener en orden esas prioridades. Voy a guardar entonces estas en una bolsita hermética mientras están las del horno y ya vamos a decorar. Apenas salgan, dejamos que se enfríen un poquito y decoramos. Ay, tan bonita corteza café. Dice que hacer un taller de café con una clase como esta. Sí, súper chévere. Dice, por favor envíanos al WhatsApp la foto de la stevia que usas. Sí, yo les puedo compartir esa stevia. Es de una empresa de acá de Medellín. Bueno, ellos están acá en Medellín, pero es de Pereira. Y es súper chévere, yo amo esa stevia, porque es que no deja, o sea, una gotica endulza súper bien y no deja ese residuo amargo. Y rinde porque ese frasquito rinde 600 gotas. Si quieren, vayan revisando. Si estás horneando en este momento, ve revisando para que no se te vayan a quemar las galletas. Yo ya voy a revisar las mías para que decoremos.
Bueno, dice, yo estoy como atrasada un pelín, apenas las coloqué en el sartén. No, no te preocupes, que igual en el sartén son súper rápidas también. Eso sí, en el sartén sí es de estar mirando todo el tiempo para que no se vayan a quemar, pero igual manténlas tapadas y a raticos van mirando, las van volteando con cuidado para que no se te vayan a quemar. Entonces, miren, yo voy a guardar estas en el congelador para tener ya listas para la próxima. Bueno, las mías ya casi van a estar. Voy a ir alistando acá para decorar. Normalmente yo las pongo, o sea, cuando las saco del horno las pongo a enfriar en una rejilla. ¿Por qué en una rejilla? Porque se nos van a irar bien. Si las ponemos sobre una superficie muy plana, o sea, va a generar humedad, el vapor va a generar humedad por debajo, entonces no nos van a durar muchos días las galletas. Sí, para las que no se las quieren comer todas. Entonces sí es importante que las pongas a enfriar en una rejilla o en una parrillita en las que hagamos las arepas, que no sean una superficie totalmente lisa. Esa es la mermelada que hice ayer en la noche. Y voy a decorar también algunas con este frosting de marañón. Este frosting también lo enseño a hacer en el curso. Dice, recordé que tengo un horno tostador guardado. Esta semana voy a hacerlas allí a ver cómo me va. Sí, súper. Dice, ¿cómo se hace para ser parte del grupo de WhatsApp? En Instagram, en la biografía, está el link del grupo. También por ahí te puedes unir. Ese grupo no lo voy a cerrar. Ese grupo, si quieres, quédate ahí porque por ahí voy a estar compartiendo información de valor. Voy a estar compartiendo también cuando haya otro espacio como este. Entonces, no tienes que salirte del grupo. ¿Qué más? Dice, ¿cómo se comporta la masa luego de estar congelada? No queda grumosa, no. No, no queda grumosa para nada. Sí debe de estar, o sea, sí debes ponerlas a congelar en una bolsita hermética que no le entre aire ni nada, ni agua, o sea, para que cuando la saques no tenga como escarcha, porque ahí sí puede alterar un poquito la masa. Voy a sacar ya mis galletas. Mira, y voy a ponerlas en la rejillita. Ya sabes, o sea, si aprendes esta receta, esta es la base para que hagas. O sea, ya para que sea súper creativa y hagas de muchos sabores, con chocolate o cacao derretido hacia el baño María y metes las galletitas, hacer como alfajores, también con un manjar, un arequipe saludable. Ay, bueno, yo porque estoy acostumbrada y las como así calientes, pero mucho cuidado, no te vayas a quemar. Pues vamos a esperar que se nos enfríen un poquito ya para empezar a armar. Pero yo miro si está acá, no lo puedo. Acá, por ejemplo, tengo unas que hice.
Anoche que les eché hoy a mis hijos en la lonchera. A ellos les encanta así con esta mermelada, súper rica. Para irte mostrando como la idea de cómo se decora. Entonces, tú tienes una así totalmente redondita, lisita, y tienes otra que tiene el orificio en la mitad. Entonces, en esta vas a agregarle un poquito de mermelada. Esta es de frutos rojos, pero tú la haces con la fruta que más te guste. Esta la hice con frutos rojos, una taza como de frutos rojos así picaditos en cubitos, un poquito de agua, la puse así como en cocción muy lenta en el fogón. La hice con alulosa y stevia. Y si quieres, le puedes agregar también semillas de chía para darle como esa consistencia así más firme. Y mira, entonces haces esto y le pones, mira, y queda así. Dice, el video de esta clase lo vas o sea, a compartir por el grupo. Es que me quedó la masa como extraña de volver a revisar el paso a paso. Sí, la grabación la vamos a compartir en la noche para las personas, porque hubieron varias que no se podían conectar a esta hora, entonces vamos a compartir la grabación en la noche. Recuerda, bueno, si te quedó la masa como extraña, de pronto si no te quedó con esa consistencia, recuerda que aparte de los 240 gramos, al final agregamos otros 20 gramos. De pronto es que te quedó faltando como agregar de esos 20 gramos adicionales cuando ya ibas como a amasar. Puede ser. Dice, es necesario esperar que las galletas se enfríen. Sí y no. Por ejemplo, o sea, si están muy calientes, bueno, con la mermelada no creo que pase nada. Bueno, voy a coger esta, que está recién salida. ¿Qué pasa? Que se nos puede, digamos, si le vamos a agregar algo y está muy caliente, se nos puede derretir y no va a quedar pues bien, pero con la mermelada pues no hay mucha. Es bueno esperar que se enfríen. ¿Por qué? Porque si tú, o sea, si te las vas a comer así, no hay problema, te las puedes comer así calientes. Pero si la idea es conservarlas para el resto de la tarde, para que te queden para mañana, sí es muy necesario que se enfríen, para que no vayan a generar como humedad por el vapor y eso haga que se nos dañen las galletas y no nos duren como más días frescas. Bueno, entonces, así con la mermelada sí funcionó bien así caliente, no pasa nada. Pero, por ejemplo, yo quiero decorar unas con el frosting de marañón. Entonces, si está muy caliente y yo le agrego el frosting, ese frosting se va como a derretir. Aunque bueno, estas ya están frías, entonces yo creo que mira, podemos hacerles así, o sea, ya las decoras como a tu gusto. No sé si alcanzas a ver ahí. Mira cómo nos quedaron. Dice la mermelada blanda, no la masa. Sí, otra, o sea, otra de las funciones de que se nos enfríen bien las galletas es que a medida que ellas se enfrían, van cogiendo como más crocancia. Entonces, si te gustan así bien crocantes, sí es bueno que las dejes enfriar un rato, o sea, que estén totalmente ya frías. Sí, claro, súper lindas y no, son deliciosas y saludables, realmente saludables, porque recuerda lo que explicamos hoy. No porque algo no tenga azúcar quiere decir que sea saludable. Estas son realmente saludables.
ahí por tus historias, subes las foticos de las galletas o de lo que aprendiste en esta clase, lo que más te gustó, nos etiquetas para yo revisar. Listo, chicas, muchas gracias. Gracias por quedarse hasta aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, gracias de verdad. Un abrazo súper fuerte y ya sabes, te puedes quedar ahí en el grupo porque por ahí voy a seguir compartiendo mucha información de valor. Vas a poder tener más a la mano como cuando hagamos, cuando hagamos otros espacios como este. Gracias a todas. Bendiciones y un abrazo.